Fraternos en Cristo, mis amados hermanos, que semanalmente escuchan estas reflexiones, nos gozamos al oír de muchos de ustedes, al igual que de sus familias, de cómo el Señor les está ayudando en medio de las situaciones que atravesamos. Es bien sabido que hemos entrado a lo que se ha llamado la nueva normalidad. Con esta forma de expresar la situación actual, se da a entender que hay y habrá un cambio en los patrones de conducta a nivel social y laboral, haciendo todas las adecuaciones con el fin último de minimizar el contagio de este nuevo COVID-19. Recordemos que Dios está trabajando en todo el mundo. Su palabra corre y es glorificada. Jamás en todos los tiempos ha llegado a tantas personas. Él ha permitido un cese a la carrera frenética de la humanidad para que cada uno acepte y considere cuán frágil y breve es la vida del hombre sobre la tierra. Muchos denominados grandes, poderosos y nobles han sido tocados por el dedo de Dios, resultando con ello un corazón más humano, sencillo y dispuesto a escuchar. Se oye por todos lados la voz de incertidumbre y temor al futuro, como también palabras alentadoras de los gobernantes que dan un mensaje de esperanza futura. Este es, amados hermanos, el escenario actual. El Señor, al mismo tiempo que trabaja en el mundo, está tratando con su iglesia, usted y yo. Y a esta altura ya tenemos algunas proposiciones para continuar con más fervor a servir al Señor. Tengamos como pueblo de Dios, esparcido sobre la faz de la tierra, la actitud y carácter de los hijos de Isaacar. En el Antiguo Testamento encontramos un registro de los valientes de David. Y en primer libro de Crónicas, capítulo 12, en el versículo 32, primer libro de Crónicas 12:32, tenemos la siguiente lectura. Si usted separa un tiempo y busca su Biblia, lo puede confirmar en su casa, en su estudio, con los suyos. Dice allí en el versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estoy totalmente convencido que esta situación mundial que está aconteciendo nos ha fortalecido, ubicado
y cristalizada nuestra fe. Ya más sabrán lo que hay que hacer. Ya más se unirán al ejército del Señor con mayor lealtad. Esto es muy positivo y todo redundará para la gloria de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos, ya en fechas más recientes a las nuestras, unos 2000 años, en el tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, en su ministerio público, en un episodio que relatan los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, 3 pues de los 4 evangelios, se lee en el capítulo 16 de Mateo lo siguiente. Mateo capítulo 16, en el versículo 1 al 4 leemos lo siguiente. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Él les dijo que eran incapaces de hacer un análisis de los acontecimientos que vivían, con las señales que habían visto y en las cuales participaban, porque ellos fueron testigos oculares de los grandes milagros y de las grandes señales que hacía el Señor, las cuales apuntaban inequívocamente de que se trataba del Mesías, el Salvador del mundo, que ya había venido para establecer su reino. Sin embargo, el Señor le censura directamente y les dicen que ellos sabían perfectamente interpretar las señales de los tiempos de la meteorología, pero no podían interpretar las señales de Dios con los acontecimientos que estaban viviendo. Así que, hermanos, sumémonos en esta milla extra que nos permite el Señor para servirle unido a miles que en el anonimato mantienen ese compromiso de lealtad y servicio a Dios. Interpretemos correctamente los tiempos a la luz de las Escrituras, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en mirar como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Asumamos de manera comprometida la actitud del Señor Jesús cuando veía una oportunidad en cada circunstancia. Vamos a leer lo que sucedió o lo que pasó en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y allí en esta porción de las Escrituras sucede un milagro que arrancó una preciosa enseñanza del Señor Jesucristo y es uno de los textos más significativos para este siervo, para este servidor de Dios quien les habla. En el capítulo 9, versículo 1 al versículo 5 tenemos lo siguiente.
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, uno de los textos más grandes que ha guiado mi vida y que la sigue guiando en el día de hoy. Versículos 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermano, Dios nos ha dado una preciosa oportunidad para trabajar y servir. No importa la circunstancia en que el mundo está pasando. Dios, como dije en palabras anteriores, está tratando con el mundo, pero también está tratando con la iglesia y nos ha dado esta linda oportunidad en estos últimos tiempos, en medio de esta pandemia, para servirle a Él entre tanto que el día dura. Ahora la luz del mundo, ahora la luz es usted y yo. Jesús dijo ahí mismo en el Evangelio, en este mismo capítulo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Usted y yo, mis queridos hermanos, tenemos la luz de la vida, tal como lo dice el Señor en esta porción de capítulo 8, versículo 12. Usted lo puede verificar allí. Así que, hermanos, qué linda oportunidad nos da Dios para trabajar y servirle en estos tiempos difíciles, porque Él nos ha capacitado y Él nos dará su mano para que hagamos su trabajo en todo tiempo hasta su venida. Cuando el apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios, en los estudios que hemos estado llevando en estos últimos domingos, exhortó a los hermanos a sobreponerse a los problemas y dificultades que impone el vivir en comunidad, como lo es la iglesia. Vimos en el estudio anterior los factores que contribuyen a lo que él dice en el capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, constantes, creciendo. Así que la firmeza y la constancia, él enumeró por lo menos 13 factores que yo he desarrollado ya en mi primer estudio 7 y hoy vamos a desarrollar el resto. Entonces, vimos como a manera de resumen, factor número 1, mantenga la unidad de la iglesia. Es el llamado. Tenga la certeza de que estamos fundados sobre el fundamento divino. Tenemos la mente de Cristo, factor número 3. El número 4, somos el templo de Dios construido con piedras vivas. Y el que está a un lado, el que el Señor ha puesto a un lado, es porque Dios eligió ponerlo allí. No pelee con Él, no se distancie con Él. Ayúdelo, edifíquelo, fortalézcalo. Eso es una enseñanza muy preciosa, hermanos. Factor número 5, Cristo, el Cordero Pascual,
ya fue sacrificado. Así que cada día, cada reunión, cada domingo es una oportunidad de celebrar, hacer de nuestros cultos una celebración con Cristo, una celebración especial sin la presencia del pecado, que es como una levadura que fermenta y daña. Factor número 6, estamos o permanecemos unidos de manera indisoluble a Cristo. Qué lindo, hermanos. Inseparables por toda, ahora y por la eternidad de nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo. Y número 7, el factor número 7, el tiempo que pasamos en esta vida es corto. Ay, hermano, usted recuerda que ayer usted tenía 13, 14 años, 21, 22 y hoy ya tiene canas y bueno, ¿verdad? La vida se va, es muy corta, es como un sueño, es como una neblina, es como aguas regadas en la tierra, es como un suspiro, es como un rayo fugaz. Es corta y la Biblia lo dice. Así que aprovechemos esta vida, esta oportunidad para servirnos unos a otros sirviendo al Señor. Bueno, teniendo estos factores anotados y al considerar los restantes, hoy resaltan las palabras del apóstol que dijo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Factor número 8. Factor número 8. Si las personas, hay un galardón incorruptible para los que se esfuerzan en trabajar para Cristo. Hay un galardón, hay un premio incorruptible para los que se esfuerzan en trabajar para Cristo. Esto está en 1 Corintios 9:25. Búsquelo allí, por favor, y coméntelo con su familia, si usted lo quiere así, si lo considera así. En el factor número 9, el factor número 8 está en el capítulo 9, versículo 25, donde Pablo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Este factor, hermanos, es muy importante. Hay un galardón incorruptible para los que se esfuerzan en trabajar para Cristo. Si las personas en este mundo dan todo por obtener un premio que se marchita, que se acaba, ¿cuánto más usted y yo por uno que perdura y que será nuestro mayor honor colocarlo a los pies del Señor cuando Él llegue, o cuando llegue ese gran momento de mostrarle a Él, al Señor, el fruto de nuestra gratitud, el fruto de nuestro trabajo para Él? Qué gran factor este, mi querido hermano. Hay galardón incorruptible para los que sirven a Cristo. Factor número 9. Toda la Escritura es un registro de experiencias del trato de Dios con su pueblo y están escritas para nuestra instrucción. Este es un gran factor, querido hermano. Toda la enseñanza de la Biblia es un manual, un registro de experiencias de Dios con su pueblo para que no cometamos los mismos errores, no incurramos en los errores. En capítulo 10, el versículo 6 y el versículo 11 lo confirman. Si lo lee, por favor, donde usted lo puede verificar. Dice: mas estas cosas, todo lo que le aconteció a Israel en el desierto, en el Antiguo Testamento, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, etcétera, etcétera. Y el versículo 11 lo reafirma cuando señala:
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, usted y yo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Más que nunca hoy estamos al final, hermanos. Es algo para mí, para usted. Lea su Biblia, estúdiela meticulosa, cuidadosamente, extrayendo las enseñanzas, los principios, las experiencias que Dios quiere que usted y yo en este final de tiempo las aprendamos, para que no cometamos los mismos errores. Pero hermano, como si fuera poco, en Romanos capítulo 15, unas cuantas páginas a su derecha, en el libro de Romanos, que también fue escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo 15, en el versículo 4 al 6, Pablo señala lo mismo que ya señaló en su primera carta a los Corintios, cuando les dice en el capítulo 15 de Romanos 4 al 6 lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Qué bueno, qué grandes palabras. Y sigue diciendo: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo este factor, hermanos. La Biblia es un registro para instruirnos, para que no cometamos los mismos errores y estemos mejor preparados para servir al Señor. Pasemos al factor número 10. Me encanta este factor número 10, que dice así: hemos entrado a una relación de un nuevo pacto ratificado con la sangre de Cristo. Ay, hermano, qué precioso esto. Israel tenía muchos pactos en el Sinaí. Abraham hizo pacto, Jacob hizo pacto, Isaac hizo pacto, Noé hizo pacto. Ahora Dios hace un pacto. Cristo hace 2000 años hizo un nuevo pacto, un pacto incondicional. Y esto quiere decir que Él lo va a cumplir, porque no depende de usted ni de mí, de cómo nos portemos o comportemos, sirvamos o lo que sea, sino que Él se comprometió de manera incondicional y nos introdujo a un nuevo pacto ratificado con su sangre, y en el cual todos y cada uno debemos situarnos detrás de la línea de la cruz en nuestras relaciones y en nuestra comunión. Porque en Corinto había mucho desorden y los hermanos no sabían vivir y aprovechar el culto junto y la comunión, e hicieron de eso un relajo, hicieron cosas que no eran correctas allí, y Pablo está poniendo el orden. Y en el capítulo 11, 25, tenemos lo siguiente: 11, 25. Aquí mismo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud. Perdón, estoy en Romanos, y esto es Corinto. Disculpe, hermano, que me equivoqué en la cita. Es en Corinto, primera, 11:25. Ahí al final ya entonces, hablando del pacto, obviamente, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y cada vez que nosotros nos reunimos podemos aprovechar para recordar la veracidad y bendición de este nuevo pacto.
Este es el factor número 10. Hemos entrado en una relación de pacto incondicional ratificado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Factor número 11. Todos hemos recibido por lo menos una capacidad especial para servirnos los unos a los otros. Ya Pablo había escrito que somos piedras vivas colocadas para formar el templo de Dios, porque Dios ahora habita en su iglesia, con su iglesia y en cada miembro, porque nuestros cuerpos son templo del Señor. Y él dice ahora en este factor que hemos anotado como factor número 11, que todos hemos recibido por lo menos una capacidad especial dada por el Señor para servirnos unos a otros. Capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, 7 dice, 7, 12 y 27 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de él y de los demás. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué lindo, hermano, que somos miembros unos de otros. Allí se dice que cuando uno sufre, los demás sufren, y cuando uno se regocija, los demás también igualmente se regocijan. En esta pandemia hay hermanos con necesidades, en estas situaciones difíciles, hermanos que han perdido sus trabajos, sus empleos, inclusive su familia. Pues hagámonos solidarios, hermanos, para apoyar, para ayudar, para consolar, para alentar, con palabras, con la Biblia, con sostén, lo que sea, a nuestros hermanos. Somos miembros unos de los otros. Y Pablo también enseñó que mayormente la familia de la fe, pero queda también para ayudar a cualquier otra persona que es nuestro prójimo. Así servimos a Cristo, sirviendo a los demás. Todos nos necesitamos. No desestimemos el don, la capacidad que Él nos dio, pero también no desestimemos la capacidad que Dios le ha dado a otras personas. Factor número 12. La victoria de Cristo sobre todos sus enemigos es también nuestra victoria. La resurrección del Señor es el punto culminante del monumental plan de Dios. Con la resurrección de Cristo, todo quedó probado en su certeza indubitable. Ya no hay nada que agregar. La victoria es de Él, por Él y con Él. La resurrección de Cristo entonces es el momento culminante del gran plan de Dios. Cristo venció a todos los enemigos, incluyendo la muerte, que es el último enemigo a batir, y le ha entregado a usted y a mí la victoria. Por eso dice el versículo 57 de 15:57, mas gracias sean dadas a Dios por medio de la victoria, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, hermano. Tenemos la victoria de Cristo. La ha puesto en nuestras manos. Y es el versículo preámbulo del clímax de toda la carta y del marco de referencia de estos 13 factores que falta el último por anotar, entonces, que hemos visto en estos últimos estudios. Así que, hermanos, estad firmes, constantes y creciendo,
por lo que hemos anotado y mucho más. Entonces, el último factor está en el capítulo 13. El punto culminante es el 12, pero el 13 hay algo que también no se puede quedar atrás. Contribuyamos con nuestras donaciones al avance del reino de Dios. Esta es una forma de trabajar para Dios. Y en el capítulo 16, factor número 13, contribuyamos con nuestras donaciones al avance del reino de Dios. Cada primer día, o sea, un día como hoy, domingo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así que, hermanos, la iglesia es el puesto de avanzada del reino de Dios. Yo repito esta frase que he mencionado muchas veces en otras intervenciones mías. La iglesia es el puesto de avanzada. ¿Qué es un puesto de avanzada? Es un grupo de soldados, de personas, de un ejército ¿cómo se llama? En avance, en conquista, que es un grupo que va más adelante viendo todo. Pues la iglesia, hermano, es un puesto de avanzada del reino de Dios. Contribuyamos con nuestros dones, con nuestras contribuciones, con nuestro servicio, con nuestro testimonio, con nuestra vida al avance del reino de Dios a manera colectiva como iglesia, pero también a manera individual. Y las contribuciones económicas, las donaciones nuestras a la obra de Dios, es una forma de servir y de crecer y de hacer avanzar el reino de Dios. Así que, hermanos, dice, cada primer día de la semana pongamos aparte. Hermanos, yo quiero destacar que son 16 capítulos los que tiene Primera de Corintios. Y casi, usted puede notar que casi en cada capítulo encontramos un factor. Y el clímax lo encontramos en el capítulo 15, que es la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, de allí la conclusión que el apóstol bien atinadamente menciona y dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero la carta no termina allí. La carta termina en el versículo, si termina en el versículo 58, pero con la frase que dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿cuántos trabajos ha hecho usted y parece que han resultado vanos? Trabajos para esta vida, para este mundo, para esta generación. Pero voy a decirle que el trabajo en el Señor no será en vano. Y eso está comprobado. Aun cuando usted no es consciente que está trabajando para el Señor y lo hace sin esa conciencia, Dios utiliza eso. Cuanto más sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, termino con una ilustración. Por ahí han habido muchos videos de pastores, de hombres que retan y arengan a hacer cosas inclusive que no son bien vistas por causa del coronavirus y todo lo que está pasando con esta pandemia. Pero por ahí me llegó un audio de un hermano que en ese tiempo tenía como 13 o 12 años y hace 40 años por ahí o más, este servidor andaba por la calle con un megáfono predicando el evangelio, un carrito viejo que yo tenía. Así invitando a las personas a venir a Cristo, a entregar sus vidas. En cada esquina, este servidor, con pocos hermanos, teníamos una vez un rollo, un proyector que nos dio el hermano Jaime, regalado, que ya nadie quería, de cinta, de esos rollos grandes, y nos cayó un gran aguacero,
mojó todo en una barriada de gente pobre. Pero hermano, ¿cómo después de un tiempo hemos oído testimonios de hombres, de mujeres que se han convertido a Cristo y hoy están sirviendo a Dios? Hermano, yo nunca esperé que esto iba a suceder. Mejor que no lo esperaría así, porque Dios lo ha cambiado a bien. Y esto con usted, esto con cualquiera de los servidores de Dios. El trabajo en el Señor no es en vano. Y en estos días vimos el testimonio de alguien que ahora es un pastor en una iglesia, dando testimonio de la predicación del Evangelio. Algunas veces yo dije, esto fue una locura mía. ¿Por qué yo hice eso? Se parecía cosa de loco. ¡Ja! Cosa de loco. Hoy en día eso es para la gloria de Él, porque ha traído frutos y se comprueba. No con esto solamente, sino con miles de testimonios en el mundo entero, que el trabajo en el Señor no es en vano. Dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas. Te imagínese una corriente de agua que va hacia el mar. Eche su pan ahí. A ver si después de un tiempo usted lo va a recoger. Allá abajo se lo van a comer las sardinas, se lo van a comer los peces. Usted puede recoger eso más adelante, después de un tiempo, no. Pero la promesa, la fe en la palabra de Dios, en el poder de Dios, lo que usted hace para Dios, lo va a recoger con creces. Y eso es para la gloria del Señor, porque Dios es fiel en cumplir su promesa y su palabra. Por eso Pablo dice en la conclusión, así que hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, porque todo trabajo en el Señor no resultará vano. Y aquel día, en el trabajo para Dios, usted puede presentar ese trabajo a los pies de nuestro gran Salvador Jesucristo. A Él sea toda gloria por todos los siglos. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo fraterno, caluroso en Cristo Jesús. Y sigamos trabajando para nuestro Dios, porque Él es digno de todo nuestro servicio y más. Que Dios le bendiga con una bendición especial a usted y a su familia.